Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te voy a dejar con una alabanza para el Señor y enseguida estoy contigo. Muchas gracias. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo canto del amor. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, te conozco como Padre, conmigo mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendí. Así es, su fidelidad sigue en todo momento, su fidelidad, su amor, su perdón. Es un Dios bueno, es un Dios que quiere que nosotros sepamos que existe, un Dios que perdona todos tus pecados. Pues bienvenido, te doy las gracias por conectarte, por darte este tiempo para Dios. A los que hoy están conectados, Lupita, a Lisbeth que está por ahí, a los que no vemos que están aquí sus nombres, pero que como cada miércoles están atentos a la enseñanza, a la oración y todo lo que hoy hacemos para nuestro Dios, y transmitirte que esta palabra que hoy tú ves aquí ha sido misericordia de Dios, que verdaderamente es una palabra que viene de Él. Nosotras tememos a Dios y entonces todo lo que aquí hablamos pues es hablando con Dios, pidiéndole que sea su palabra verdadera, que no sea nada que esté fuera de lo que Él quiere enseñarte. Más adelante te voy a hablar sobre somos perdonados. ¿Por qué somos perdonados? ¿Por qué Dios nos ama tanto? Es una enseñanza que te va a dejar pues
otra manera bueno, al menos a mí, en lo personal, cuando estuve con Dios, que Él es el que nos guía haciendo este tema, pues yo no lo había visto de esta manera. Espero que tú tal vez ya lo sabías, tal vez ya, si tú te congregas, a lo mejor ya te habían hablado de ello. Yo sí tenía conocimiento, pero nos vamos a ir desde el inicio de la creación. Entonces es un tema muy bonito, muy importante. Lupita nos dice: excelente y bendecido día, Dios bendiga Dios bendiga este gran día. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores, grande es su magnificencia. Así es, Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Él creó todo cuanto hay, todas estas cosas, como tú ves al fondo, toda esta creación en gran diversidad, porque nada es lo mismo. Cada país, cada estado, cada ciudad tiene algo diferente. Dios hizo una gran diversidad para que nosotros nos deleitáramos en ella. Te ama porque tú eres su creación y quiere que tú también tengas felicidad, tengas contentamiento. A veces hay situaciones que tenemos que pasar que nos duelen, que es triste, que a veces pues no encontramos como la salida a todo ello, pero Dios siempre tiene el control de todo. Créeme que Dios está contigo lo más cerca de lo que tú puedes imaginar. Hay una persona, se me vino ahorita a la mente, porque a veces nosotros nos metemos tanto en el problema que nos abandonamos. Y te digo esto porque hay una persona que conocí y que no es crítica, te lo digo con toda humildad, te lo digo con todo amor, porque hay cosas que a veces nosotros no vemos de nosotros mismos, pero sí lo ven otras personas, y es bueno pues aceptar consejo. Yo conocí a una joven, muy joven. Su mamá al parecer tiene una enfermedad ya muy avanzada, cáncer, pero esta mujer joven está al cuidado de esa persona, de su mamá, y ella tiene junto con Dios que ser esa fortaleza para que esa enfermedad o esa situación que están viviendo no sea más difícil, porque Dios, yo sé que va a hacer la obra. Pero esta joven se dejó por la tristeza, por el dolor, por la incertidumbre de qué pasará, ¿no? Esa falta de fe en su cuidado personal. ¿Sí? Es muy importante que nosotros siempre miremos la grandeza de Dios, el poder, el orden. Entonces, pues yo decía a esta joven: levántate, arréglate, ten otro pensamiento, porque eso mismo va a hacer que la persona que esté enferma tenga otra perspectiva, que tenga esa felicidad, esa alegría, que no sienta que está mal, sino que empieza por ti mismo, porque también obviamente que si se abandona a ella, pues va a abandonar a la persona que está a su lado. Entonces siempre es importante ver el cuidado personal, el aseo, que haya pues otra manera de pensar, ser positivo, porque tenemos a Dios. No es un Dios grande, como dice Lupita, un Dios que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y que todo lo puede, y que todo lo sabe, y que todo lo conoce. Entonces también está en la actitud que nosotros pongamos. Yo sé que a veces no es fácil, yo sé, yo misma lo he pasado,
pero siempre hay que tener una mente positiva. Siempre hay que pensar que todo obra para bien y que todo estará bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si tú mismo no haces también algo por estar bien, entonces te sentirás peor. Y es lo que yo te comentaba, Dios está muy cerca de ti. Así que, bueno, pues el día de hoy vamos a orar, vamos a poner esta oración en manos del Señor para que Él tome el control de ello, que Él nos guíe y que nos enseñe a la luz de la palabra, que como siempre vamos, y no lo digo por todo, lo digo por mí, tú que me estás viendo, siempre hay que darnos un tiempo, siempre hay que darnos, al ratito te voy a decir por qué tenemos que leer, por qué tenemos que orar. Es bien importante que tengamos un tiempo, como dice la Biblia, despiértate tú que duermes. Es bien importante que tú leas la Biblia desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un tiempo de oración también. ¿Cuántas veces tienes que leer la Biblia? Todas las veces. En ella está escrita pues todo lo que vivimos, todo lo que sucede en el mundo es permitido por Dios. Una hoja no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Así que date el tiempo, léela todo el tiempo, siempre. La Biblia se va a leer siempre. Este es tu instrumento. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros, que sea su Espíritu Santo que nos guíe. Vamos a orar. Bendito Dios maravilloso, te damos gracias, Padre, por el tiempo que nos das, porque es muy valioso, Padre bendito, que tú nos estés dando este tiempo para meditar de tu palabra, para que tú nos guíes, para que tú tomes el control de esta enseñanza, de este momento, que a través de tu palabra nos estés enseñando, Señor, qué es lo que tú quieres, cómo quieres, Señor, que sea nuestra vida, cómo quieres que nosotros nos conduzcamos hacia ti, siendo verdaderos hacedores de tu palabra, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, porque tú quieres que nosotros seamos practicantes de ella, que no seamos solo una apariencia, que no solamente seamos buenos hijos cuando estamos en una iglesia, nada de eso, Señor, sino en todo tiempo, en todo momento, estés tú, Señor, ayudándonos a ser buenos hijos tuyos, Padre. Te pido, Señor, que en esta lectura, en la enseñanza, en la oración, estés en todo momento, sea tu Espíritu Santo quien nos ayude, Padre bendito, a entender tu palabra y a ponerla en nuestro corazón. Así que, Señor, yo pongo en este momento esta lectura, esta oración, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, pues dándonos esa motivación, poniéndonos alerta, Señor, de lo que tú quieres hablar. Te damos gracias, Señor, por todos los medios que tú nos das para poder hacerlo. En este caso está Facebook, el internet, la luz, todo lo que tú nos das, Señor, todo lo material. Te pido que tú estés obrando esas sanidades, esa libertad, que tú rompas cadenas, ataduras, Señor, que tú nos des ojos para ver, Padre bendito, oídos para escuchar, Señor. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el día de hoy nos toca la lectura, que es Lucas 8. Nos vamos a ir a Lucas 8. Si tú tienes tu Biblia, pues puedes seguirme en la lectura, y si no, vamos a poner atención de lo que Dios hoy quiere hablarnos.
Y bueno, el día de hoy también, antes de empezar la lectura, te digo que vamos a leer mucha Biblia. Así que también vamos a estar atentos a eso. Hoy sí va a ser mucha palabra porque es un tema muy importante. Así que vamos a leer en Lucas 8, nos dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras que le servían en sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que son de corazón bueno y recto, tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro el hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo,
y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de cerdos que pasía en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase a ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y prostrándose a sus pies, y declaró delante de todos, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa, el principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén y amén. Esta es la palabra de Dios, y vemos la grandeza y el poder de nuestro Padre. Para Él nada hay imposible, siempre y cuando sea su voluntad. Y vemos
cómo para él hay sanidad, para él hay libertad, pero siempre hay que tener un corazón dispuesto, un corazón en donde esa semilla sea sembrada en tierras profundas y donde des frutos, donde no solamente sea por emoción cuando tú busques a Dios, sino en todo tiempo, en todo momento, en la bendición, en la enfermedad, en la prueba, en todo tiempo estemos tomados de Dios. Él hará la obra, solo que a veces nosotros somos impacientes. Queremos que las cosas se den de manera rápida, como en algún momento decía Liz. Estamos acostumbrados a lo express, ¿no? Estamos acostumbrados a que nuestro café sea express, a que estamos formados en una fila y queremos que nos atiendan rápido. Todo lo queremos en nuestro tiempo, pero no es así. Tenemos que tener paciencia, tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, tenemos que estar en esa comunión con Dios, esa comunión que Dios quiere en nosotros, desde el principio de la creación de la tierra. Así que mira, el día de hoy, ahora vamos a hablar sobre este tema tan bonito, tan importante, y como te decía, yo no lo había visto desde esa manera. Yo había visto pues que Dios tuvo misericordia por nosotros desde la crucifixión, que ahí fue donde Dios perdonó nuestros pecados, pero no viene desde ahí, y ahora te voy a decir el por qué. Bueno, nuestra enseñanza del día de hoy es: somos perdonados. El amor de Dios es infinito para con nosotros. Ahorita vamos a hablar por qué Dios nos ama tanto, por qué nos perdonó. Bueno, todas estas preguntas vamos a responderlas en un momento. Antes te voy a hablar sobre una parábola que es el hijo pródigo, y que es así como nuestro Dios nos ve. En Lucas 15 voy a leer esta parábola y luego vamos a ir como desmenuzando toda esta enseñanza. Es muy amplia, así que yo te voy a hablar de lo más, bueno, todo es importante, pero pues tal vez nos podemos tomar otra clase, tal vez otra enseñanza, de este tema, porque la verdad es muy amplio. Yo te voy a hablar pues digamos de una manera general, pero hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar del amor de Dios hacia nosotros. Pero primeramente te voy a hablar de esta parábola que está en Lucas 15, y dice: un hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos le pidió la parte de sus bienes y se fue a una provincia lejana, y fue y la malgastó en rameras, o en este caso se llaman prostitutas, en vicios, y seguramente en otros vicios. Y llegó el momento en que se quedó sin nada y consiguió trabajo apacentando cerdos. Y cuando tenía hambre, deseaba comer de la comida de ellos y nadie le daba. Un día pensó en su padre, que iría con él, y aunque ya no le llamaría hijo, porque tal vez su papá pues tenía enojo porque se había ido y no regresó más, y así que fue hacia donde vivía su padre, y viéndolo de lejos, su papá lo vio y fue movido a misericordia, lo abrazó, lo besó, sacó el mejor vestido para él, puso anillo en su dedo, que significa autoridad, ese anillo, y puso zapatos, hizo becerro gordo para comer, hizo fiesta, y dijo: mi hijo era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Bueno, aquí te lo sinteticé porque
está más larga la lectura, pero yo quiero que veamos que nuestro Dios, que nuestro Padre, Jehová, tiene ese amor por nosotros, esa paciencia. Nosotros cuando estábamos en el mundo, estábamos ciegos, cometíamos pecados, no pensábamos que le estábamos faltando a nuestro Padre Celestial, que dañábamos su corazón, que nos miraba con tristeza y pensaba, ¿cuándo regresará ese hijo perdido a mis brazos? ¿Cuándo regresará? Pero vamos a ver, toda esta lectura tiene un porqué. Así que nos vamos desde el inicio de la creación. Todo comenzó cuando Dios creó a todo lo que hay. Dios tenía un propósito de que alguien le alabara, de que alguien viera su grandeza, su poder, y creó al hombre. Creó todos los animales, todo cuanto hay. Él lo creó. Todo el universo, todo lo que hay fuera de él, todo lo creó. Y entonces él dijo, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza mía. Entonces me pongo a pensar y digo, entonces Dios tiene espíritu, tiene alma y tiene un cuerpo. Pero bueno, Él es invisible, pero tiene alma, Él tiene sentimientos, Él siente, Él se alegra, Él se entristece. O sea, Él nos hizo a imagen y semejanza suya. Entonces dijo, voy a crear al hombre para que se deleite en mi creación. Y desde ahí Dios nos amó con amor eterno, desde la creación de Adán y Eva. Pero aquí sucedió algo que nos... Fíjense que antes de comenzar, fíjense que me costó mucho trabajo ahorita que hubo esta interrupción, y lo digo con humildad. De verdad, yo quiero que pongas mucha atención, porque no, te lo digo por humildad, yo no soy nada, definitivamente esto yo no lo puedo hacer por mí misma, pero créeme que costó trabajo, y ahorita que veo esto digo, vamos a poner en manos este tema, porque es bien importante, un tema que va a tocar tu corazón como lo tocó en mí. Así que bueno, vamos a reanudar. Perdón por la interrupción, pero ahí hubo algo que me cortó la comunicación, pero ya estamos aquí. Bueno, entonces te decía, todo comenzó con Adán y Eva. Cuando el Señor les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, al haber desobedecido, conocieron el pecado, y por ello nosotros llevamos esa herencia de pecado. Por eso nosotros, cuando nacemos, cuando estamos en edad adulta, no sé, una edad en la que nosotros nos podamos valer por nosotros mismos, y aún desde antes, porque hay niños que llevan ya muchas situaciones, estamos arrastrando el pecado desde Adán y Eva. Eso fue lo que nos desligó de esa comunión con Dios, porque Dios nos hizo igual que Él, sin pecado, sin mancha, un espíritu ligado a Él. No conocíamos el mal, pero cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, entonces ahí fue donde hubo una separación entre Dios y nosotros. Entonces, Dios nos creó para tener una relación íntima con Él, pero pues al entrar al pecado fuimos separados de Él. Ya no vemos pues esa vida pura, sin mancha, sino ahora el enemigo que está entre el Señor y nosotros
siempre está poniendo tropiezo para que nosotros desagrademos a Dios, que nosotros no tengamos esa comunicación perfecta con Él. Por eso es que, como decíamos en la lectura, debemos empeñarnos a hacer esa semilla que está en lo profundo, que fue sembrada en lo profundo pese a todo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, que es muy difícil llegar porque pues el enemigo siempre está poniendo tropiezo para que no veamos esa comunión con Dios, lo que Dios creó. Entonces, cuando llegamos ahí, nosotros debemos confesar nuestros pecados con Dios, todos nuestros pecados, porque para Dios nada hay oculto. Él siempre quiere que tú hables, que tú le digas qué es lo cuáles son tus pecados, qué hiciste. Así sea lo peor, hayas matado, hayas en un vicio, en fornicación, en adulterio, en engaños, en mentiras, en que hayas, pues tomado lo ajeno, falsificado. Es más, todo quiere que el Señor, que tú le hables, porque quiere tener esa comunión contigo, la comunión que Él quiso desde un principio para todos nosotros. Entonces, en Hebreos 8:12 nos dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, el deseo de agradarle a Dios, de sentir su presencia y de amarlo, nos aleja del pecado. Y entonces el Señor dice: confiésame tus pecados, porque quiero esa comunión contigo. Yo nunca más me acordaré de ellos, pero tienes que hacerlo. Entonces, nosotros también, había un árbol en el Edén, que era el de la vida eterna. Dice que de ese árbol no tome, porque si toma de él, entonces pues ahí sí va a haber problemas, porque será en pecado en el cual pueda tener esa vida eterna, y no es así. Así que Adán y Eva salieron del Edén. Dios no quiso que regresaran más, pero hoy esa vida eterna es la que hoy nos ofrece el Señor, ese árbol de la vida eterna. Entonces hoy nos ofrece ser salvos, y por eso necesitamos el perdón de nuestros pecados y la restauración de nuestra vida. Entonces, por ello envió al Señor Jesús. Esa es otra parte, el cual pues nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado, muriendo en la cruz por ti. El amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros nos trajo a su Hijo unigénito, para que a través de Él, a través del derramamiento de sangre, porque antes en el Antiguo Testamento había que hacer sacrificios de sangre para el perdón de pecados, pero ahora nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado, el Cordero inmolado, dice, que quita el pecado del mundo, así dice la palabra. Él derramó hasta la última gota de su sangre por ti, para que fueras perdonado. Imagínate el amor de Dios para con la humanidad. Entonces, en primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu.
Entonces, cuando nos arrepentimos y creemos en nuestro Señor Jesucristo y en todo lo que hizo por nosotros, nuestros pecados son perdonados. Entonces, aquí nos dice que Él padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios, siendo que Él murió y resucitó para que su espíritu, que el espíritu que está en nosotros, fuera vivificado y así poder llevarnos a la vida eterna, un espíritu sin pecado. Por eso es que cuando nosotros conocemos al Señor ya no pecamos más. Cuando verdaderamente tú amas a Dios, cuando verdaderamente rindes tu vida para Él, tu espíritu empieza a florecer, empieza a brillar. Y eso es lo que Dios quiere para darte la vida eterna. Un espíritu, un hombre santo apartado para Él. Por eso fue la muerte y resurrección de nuestro Señor. Porque Él vivifica el Espíritu a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que está entre nosotros. En Romanos 8:11 nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, esta es una preparación para la vida eterna. Con el tiempo, con el crecimiento en la palabra de Dios, pues nuevamente habrá esa comunión con Dios, esa comunión que Él hizo desde un principio. Entonces, si tú te pones a pensar, dices, sí es cierto, cuando hay oración, hay una comunión con Él, y más si no pecas. Si tú tienes dones, si tú le sirves, si tú predicas, hay una comunión tan real, tan estrecha, que se empieza a ver el respaldo de Dios. Entonces eso es verdad, esa comunión, eso es ese espíritu con el espíritu del Señor se vivifica, y entonces empiezas a hacer el propósito de Dios que hubo desde un inicio de la creación. Entonces, imagínate qué salvación tan completa y maravillosa tenemos en Cristo, ¿no crees? O sea, es de valorar, es de, no sé, es algo tan hermoso de verdad. Entonces, en Isaías 55:7 nos dice, deje el impío su camino. El impío es aquel que conoció a Dios, se fue y regresó al mundo. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él tendrá misericordia de ti, porque Él es amplio en perdonar. Es como la lectura que leíamos del hijo pródigo. O sea, a Él sí le duele porque tiene sentimientos, pero si tú regresas a Él, Él te va a amar de la misma manera, porque nos leíamos que Él no se acuerda de sus pecados. Ahora no va a ser una costumbre, ¿verdad? No, pues ya sé que me perdona, entonces hago lo que quiero. No, Él quiere esa comunión perfecta como desde un inicio la creó. Entonces, por eso te digo, si ya no peques más, no vuelvas atrás, agrada a Dios, Él te dará lo que tú más anhelas, de acuerdo a su voluntad. En Primera de Juan, aquí nos dice, ¿por qué nos ama tanto Dios? Dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos ama tanto, confía tanto en nosotros. Imagínate su amor, el amor que tiene por ti, que mandó a su Hijo para que tú no pagaras
porque si Él hubiera pagado los pecados, tú los estarías pagando. Todos los pecados que tú hiciste los estarías pagando ahora con sangre. Sin embargo, su amor dijo nuestro Señor Jesucristo, no, yo pago por ellos. Yo los amo, Señor, son mis hermanos. Yo pago por ellos. Entonces, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en él cree, no se pierda, mas tenga una vida eterna. Entonces, imagínate, Él nos amó, nuestro Señor Jesucristo dice, el que cree en mí va a tener la vida eterna, el que hace lo que mi Padre quiere, una vida en perfección. Entonces, yo doy mi vida por Él. Entonces, ahora mi pregunta sería, ¿por qué Jesús, el Señor Jesús, dijo, yo doy mi vida? Entonces, en Gálatas 1:4 nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Él ya sabía lo que íbamos a pasar. Sabía de la maldad que hay en este mundo y que alguien tenía que pagar para que tú fueras salvo y tuvieras vida eterna. En Juan 15:13-14 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Imagínate, ¿qué es un amigo? Bueno, los amigos se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Porque un amigo como nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por ti, no creo que lo puedas encontrar. Así es, Lupita nos dice, no hay nada más grande que saber que Él siempre nos tiene bajo su cuidado. Exactamente. Por amor, Él nos cuida, nos protege y dice, Él es mi hijo, tengo confianza de que Él va a regresar, de que no va a hacer más pecado y que va a valorar la salvación que yo le estoy dando. Entonces, con tus errores y defectos, Él te perdonó, Él te escogió, como dice la palabra, de lo vil y lo menospreciado. Y ahora eres una nueva criatura, una criatura que sacó de oscuridad, que nadie daba nada por ti, porque hay muchos que dicen, no, yo no creo que pueda cambiar, ya que, ¿cómo que va a cambiar? Si es alcohólico, si es fornicario, si es adúltero, si a lo mejor violó, a lo mejor mató, a lo mejor está en la cárcel, hizo lo peor del pecado, ¿quién va a creer en ti? Pues Dios sí cree en ti. Fíjate que sí hay alguien que cree en ti. Tú que nos escuchas por primera vez, tú que nos escuchas y que no puedes dejar del pecado, porque hay mucha gente que así dice, estoy en la iglesia porque quiero cambiar, pero no puedo dejar ese vicio, esa debilidad. No, si quieres puedes, porque desde un inicio Dios hizo un espíritu limpio y tú traes también esa herencia. Así que no hay pretexto de que no, eso ya es porque te gusta, la verdad, porque no quieres esforzarte, porque te gustan las cosas fáciles. Y esto es de esfuerzo, del celo por lo de Dios. Entonces, tus pecados fueron llevados a la cruz y nuestro Señor Jesucristo dice al Padre, perdónalo, yo ya pagué su culpa, Señor, perdónalo. Él aboga por ti porque dice, abogado tenemos en Cristo. Entonces, aquí sí ya no hay pretexto de que no, es que no puedo, no, más bien es que no quieres esforzarte, no quieres una vida diferente, porque mira, no, como decía
la lectura, las riquezas de este mundo ahogaron esa semilla. Lo material. ¿Te gusta más lo material? O sea, o a veces buscamos a Dios porque creemos que Él es así como que el que nos va a dar riquezas materiales. No. O sea, si Él quiere, te las da. Pero hemos hablado hoy que lo que vino nuestro Señor a hacer es regalarnos la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión. Porque si no la hubiera dado con Adán y Eva en pecado, imagínate qué fácil sería, ¿no? No, pues ya pequé, ya, pues de todas maneras voy a la iglesia, me siento y ya tengo la vida eterna. Y como decía Liz, el hecho de que no creas no quiere decir que no existe, ¿eh? O sea, sí existe el infierno. Ahí, por ejemplo, dicen, no, tus culpas las pagas aquí está el infierno, ¿no? El infierno existe, lo dice la Biblia con Lázaro cuando decía que estaba en el infierno y que le decía al padre Abraham, moja la punta de tu dedo, porque aquí me estoy muriendo en este fuego eterno. Existe. Entonces, pues el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él perdona todo, ¿no? A veces, no se puedas decir, no, es que yo ya no tengo salvación, no tengo perdón, soy malo, no creo que Dios me ame así. Dios te ama. Y pues sí, lamentablemente, pues habrá mucha gente que juzgue y diga, pues, pero ¿por qué lo va a perdonar si es lo peor que hay en este mundo? Si es que Dios lo quiere perdonar. Entonces, nosotros debemos perdonar como Él nos perdonó. Es difícil porque a veces puedes pasar muchas situaciones y dices, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero pues, no, aquí no es un sentimiento, es una obligación. Entonces Dios nos perdonó a través de todo esto que te conté el día de hoy. Y bueno, pues vamos a seguir adelante buscando a Dios, esforzándonos, siendo valientes. Tú que nos escuchas, a lo mejor y estás pensando, pero es que ¿cómo voy a ir ante los pies del Señor y me voy a presentar a Él así? ¡Qué vergüenza! Si soy de lo peor. Pues no. Ya leímos en Juan 15, el hijo pródigo, que pues si tú estás pensando así, lee la lectura, porque es muy bonita. Lucas 15, perdón. El hijo pródigo. Es una parábola, pero es Dios hablándonos a través de ella. Y la verdad, pues nadie queda exento. Todos necesitamos a Dios, ¿no? Porque a veces vemos a gente que tiene mucho dinero y pensamos que porque tiene dinero y puede comprar todo está feliz. No es así. Entonces Lupita nos dice, muchas veces es vencer el temor a los cambios, pero con Dios todo será un camino de bendición. Es difícil porque tenemos que cambiar hábitos que creemos estén bien, pero no hay nadie que desee nuestro bienestar como Dios. Siempre será ir de gloria en gloria, o sea, de bendición en bendición, hasta que palpemos con nuestros propios ojos ese cambio. Exactamente. Dice Dios, vas a ser transformado, vas a ser otra persona, y no creemos. Decimos yo pecador, ¿no? Sí, claro que sí. Como dice Lupita, a veces somos facilistas, ¿no? Porque no, pues es que a mí me gusta fornicar, pero pues me voy a maquillar el asunto y que para mí es imposible. No es imposible cuando tienes a Dios, porque Dios desde un principio te dio un espíritu que no tenía pecado. Y esa es una herencia. Dice Lupita, bendito sea Dios que nos enseña esa vida espiritual que nos hace ser felices de verdad.
pero tienes la esperanza de que Dios haga la obra y que Dios te va a sanar, cual sea su voluntad, pero Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. De verdad, confiemos y ya vimos cuál es el amor de Dios para con sus hijos. Nos ama con amor eterno. Si tú habías, pues pues siempre con amor eterno, sí, pero ¿por qué? Pues ya lo hablamos el día de hoy. Entonces, yo quiero que tú te esfuerces, o que nos esforcemos, que lo que Dios creó, porque este es un propósito, esta vida es para ti. Desde un inicio, Dios te puso un nombre, una vida, hay esperanza. Entonces sigamos en el camino, sigamos esforzándonos. Y bueno, yo sé que no es fácil, pero no imposible para el que quiere, la verdad. Porque hay muchos que pues van a la iglesia para que Dios me dé, como que le maquillo a Dios que vengo a la iglesia, pero Dios sabe tus pensamientos, a Dios no lo engañas. Él sabe por qué estás buscándolo, la verdad, si es por lo material o porque de veras lo amas. Y bueno, pues yo termino con esta enseñanza que Dios pues nos la dio. La verdad es que está muy bonita, yo no la había visto desde ese punto. La verdad es que es muy bonita. No sé de verdad a ti qué te haya parecido. Yo creo que muchos de nosotros no lo habíamos visto desde ese punto de vista, y qué bueno que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Qué lindo, qué maravilloso, de verdad, el amor de Dios nos cautiva, de verdad, todo es por amor a Él. Y bueno, pues muchas gracias por haberte quedado hasta este momento. Vamos a orar para finalizar. Vamos a pedirle a Dios también, si tú tienes una petición ahí desde tu corazón, háblale a Dios, explícale, Él te escucha, Él quiere escucharte, Él quiere que tú le hables como amigo, porque ahí lo dice, tú eres su amigo y quiere que tú abras su corazón. Yo creo que el único amigo fiel que tenemos es Él, un amigo incondicional, un amigo que nunca cambia, que siempre sigue siendo el mismo, leal, fiel, firme, bondadoso, que te da bendición. A lo mejor no vas a tener riqueza, pero sí paz, ¿no? Entonces vamos a orar para finalizar. Bendito Dios, maravilloso, te doy gracias, Señor, porque hoy tú nos has permitido escucharte, saber que nos amas con amor eterno, saber que desde antes de la creación tú querías una comunión perfecta contigo, deleitarnos en todo lo que haces, en todo lo que vemos, en todo lo que nos enseñas, la creación, ver hasta un árbol, Señor, valorarlo porque tú lo hiciste para nosotros. Es, Señor, tan grande, de verdad. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias de verdad. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has dado este espacio, Alicia, a mí, para mostrar esta palabra que verdaderamente es tuya, que nos sigas instruyendo, que nos sigas alimentando de tu palabra, que todos los que no estamos viendo aquí sus nombres, pero vemos a Lupita, a Lisbeth, a todos los que no vemos sus nombres, tú los bendigas, tú los guíes, rompas cadenas, ataduras, maldiciones, enfermedad, esos vicios, Señor, esos pecados ocultos que a veces pensamos que pues nadie los ve, pero tú sí los ves. Infidelidad, alcoholismo, drogadicción, robar, falsificar, aprovecharnos de los demás, en fin, Señor, tantos pecados, el chisme, la murmuración, el que no ser constante, el poner pretexto, bueno, todo eso, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos por amor a tu nombre, Señor.
Ayúdanos a ser diferentes, a ser, no como la palabra que dice, quien enciende una luz y pone una caja encima para que no se vea. Que nosotros no seamos así, Señor, sino que seamos luz para los demás, que seamos verdaderos testimonios, Señor, de tu palabra, que no solamente hablemos por hablar de tu palabra, Señor, sino que realmente seamos esa semilla sembrada en tierras profundas con un fruto que persevera, que siempre está dando fruto, Señor, y que tú te agrades, Señor, y que esa comunión por la cual tú hiciste esta creación, hiciste el mundo, esta comunión perfecta, Señor, la tengamos para contigo, y que esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es resucitar, Señor, dejar el pecado, que nuestro espíritu esté vivo, Señor, sea real en nuestras vidas, Señor. Así que, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por todos los medios, por los trabajos, por el dinero, porque no nos hace falta comida, bebida, vestido, un techo en donde estar, en donde dormir. No padecemos, Señor. Nos das lo que es de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues que la bendición de nuestro Dios esté sobre tu vida, esté sobre todo lo que haces, todo lo que piensas, que perseveres, que tengas pues un orden en todo, una disciplina, que leas la palabra, que haya oración, que Dios te sane, que Dios te dé de su salvación y de su palabra. Date ese tiempo para poder lograrlo, porque el que quiere puede, no hay pretexto. Así que bueno, pues nos vemos el próximo miércoles con Liz, con otra enseñanza más que sea de gran bendición para ti y para los tuyos. Y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo miércoles. Así que adiós.